A lo largo de la historia, los pueblos han forjado su cultura añadiendo nuevos conocimientos a los ya transmitidos por anteriores generaciones. Se va creando, pues, un complejo entramado en el que se mezclan todas las tradiciones y experiencias. A poco que nos sumerjamos en el folclore asturiano, descubriremos todavía hoy infinidad de vestigios del pasado, representados en forma de danzas, bailes, cantos y melodías que han sido transmitidos por vía oral de generación en generación. La pandereta. La mayoría de estas manifestaciones folclóricas son acompañadas por instrumentos musicales. Estas piezas fueron fabricadas en el pasado por hombres y mujeres siguiendo unas normas que han pervivido hasta nuestros días. En muchos casos, el músico era al mismo tiempo el constructor de su instrumento. Un ejemplo de ello es el de la pandereta. Todas las civilizaciones de la antigüedad conocieron la pandereta. Los egipcios y árabes bailaron e hicieron sus ofrendas al son de este instrumento. Tiene unos 30 o 40 centímetros de diámetro, con un aro de madera cubierto por una piel curtida de cordero o cabrito. La pandereta en Asturias siempre era tocada por mujeres en danzas, bailes, ramos, bodas o cantos diversos. En danzas como el corri-corri o el pericote, las tañedoras de las panderetas y el tambor eran mujeres ancianas vestidas de negro. Algunos estudiosos remontan estas danzas y sus ritmos monótonos al Paleolítico, tal como muestran algunos grabados rupestres. Era el instrumento más popular y difundido en Asturias, debido en parte a su fácil construcción y a la escasez de gaiteros u otros instrumentistas. Este instrumento, similar a la pandereta, es el llamado pandero o pandeiro. Se construye con un armazón cuadrado, de madera de castaño o nogal, recubierto totalmente con piel de cordero, llevando en su interior cuerdas de tripa que hacen de bordonero y algún cascabel o garbanzo para aumentar su sonoridad. Para tocarlo, se sujeta con el índice y el pulgar de una mano, golpeando con los dedos que quedan libres, mientras que con la otra mano se acentúan las partes fuertes del compás. Mientras que en el oriente las ofrendas y danzas son acompañadas por panderetas y castañuelas pequeñas, en el occidente son los pandeiros y grandes castañuelas las que cumplen esta función. La popular castañuela es un instrumento de percusión hecho de madera dura como boj, tejo, plátano o nogal. Está compuesta de dos mitades cóncavas que, al chocar, producen el sonido. En Asturias se conocen también como tarrañuelas. En Cangas del Narcea son de gran tamaño y producen un sonido grave. Su parte externa puede ser redondeada o con aristas, con tallas geométricas o con líneas sencillas. Los artesanos que las construían hacían generalmente otros utensilios de la vida cotidiana, como madreñas o vasijas de madera. Las tocaban hombres o mujeres según las zonas y comarcas. Esta es la xipla, un instrumento de viento de forma cilíndrica que pertenece a la familia de las flautas de pico y consta de dos partes, boquilla y cuerpo. Cangas del Narcea, Ibias y Degaña
son los concejos asturianos donde este instrumento tenía su implantación, acompañando a las danzas del país. El músico tocaba con su mano izquierda la xipla y con su mano derecha se acompañaba con el tambor. De ahí su nombre de tamboriteiro. Este acompañaba y dirigía la danza, por lo cual debía conocer a la perfección todos los pasos para dar los cambios en el momento adecuado. El tambor utilizado para acompañarla cumple básicamente la función del bombo, alejándose de la sonoridad más cantarina del tambor que acompaña a la gaita. La xipla se encuentra también en otros lugares de la península y tiene muchas similitudes con el chistu vasco, el chiflo aragonés o el flabiol catalán. Estamos ante otro de los instrumentos característicos del folclore asturiano. El tambor es un cilindro recto de madera cuyas bases se cierran con dos pieles o parches sujetos a unos aros interiores. Las pieles se tensan mediante otros aros exteriores más gruesos y unos tensores de cuerda. Estas pieles deben permanecer varias horas a remojo hasta su colocación. La inferior está atravesada por 4 cuerdas de tripa llamadas retrañes, las cuales refuerzan la vibración. Se utiliza para acompañar las danzas, las procesiones y los cánticos de las mozas en los ramos. Se toca con 2 palillos que suelen ser de boj, ébano u otras maderas. Los antiguos tambores que han llegado hasta nuestros días tienen mayor diámetro y altura que los fabricados actualmente, y en ocasiones reciben el nombre de bombo, aunque no tengan mucho que ver con este ni por su tamaño ni por su forma de ejecución. El bombo es un instrumento de percusión parecido al tambor, pero de mayor diámetro y con mayor número de tensores. Se toca colgado en bandolera con una correa y golpeando la piel con un mazo. Se utilizaba para el acompañamiento del violín, la zanfoña o la gaita. Su difusión en la región no fue muy grande. Estas 2 tablas de madera de unos 20 centímetros de longitud, que se baten colocándolas a ambos lados del dedo medio, son las denominadas tarrañuelas. En ocasiones sustituían a las castañuelas en el acompañamiento de los bailes, tocándose entonces a 2 manos. Pero no siempre los instrumentos tenían un fin premeditado para hacer música, sino que a veces eran construidos para otros usos y acababan siendo utilizados como elementos de percusión cuando la ocasión lo requería. Este es el caso de la pallecha, una sartén de perímetro reducido y mango largo. En Asturias, su utilización se ha reducido a los vaqueiros de alzada. Sin embargo, aparece también como acompañamiento en otros lugares de la península. Para tocarla, se coge en el punto de arranque del mango y con la otra mano se golpea con una llave grande de hierro. La tañedora debe colocarse a la izquierda del pandero, con el fin de que el sonido de ambos quede realzado. La flauta travesera está construida en madera de ébano o boj. Consta de 3 o 4 piezas según los modelos, teniendo la boquilla a un casquillo interno de metal que se prolonga para empalmar con la siguiente pieza. Esta otra flauta de una pieza, hecha de caña o madera, de 6 o 7 agujeros que se toca de forma transversal soplando por la boquilla, se denomina canaveira. La turulla,
El vígaru o la carambela se empleaban para comunicarse y llamar a reunión. También espantaban los animales con ella. El vígaru o caracola marina también tenía una función muy importante en la vida rural. Este es el caso de Santianes de Ola, una aldea del concejo de Cangas de Onís en la que todavía hoy es utilizada para reunir a los vecinos. Las estaferias o los comunicados a sus habitantes se hacen de esta singular manera. Siempre que es necesario convocar a los vecinos, se utiliza la caracola. Caleao es el nombre de este recóndito pueblo del concejo de Caso, en el sur de Asturias. Sus habitantes se dedican a la agricultura y ganadería. Es aquí, en esta zona de bosques y pastos de montaña, donde los pastores se entretenían tocando un instrumento de cuerda al que llamaban bandurria. Este instrumento estaba compuesto de una pieza de madera de cerezo que forma el clavijero, mástil y caja de resonancia. Su tapa de piel de cordero es sujetada con pequeños clavos de madera y hierro. El cordal que sujeta las cuerdas en su parte inferior se llama restriellu. En la parte posterior se solían tallar rosetones u otros primorosos motivos. La zanfoña es un instrumento cordófono que se caracteriza porque sus cuerdas vibran con el rozamiento de una rueda movida por una manivela. Era tocada habitualmente por ciegos que la usaban como acompañamiento de sus romances. Tuvo una gran difusión por toda Europa, siendo conocida con diferentes nombres. Para tocarla, se sujeta a la cintura con una correa.
A este instrumento tan pequeño se le denomina trompa. Está formado por una lengüeta de acero situada en el eje de un armazón de hierro. Su área de difusión se circunscribe a la zona occidental de Asturias y coincide con los asentamientos de las ferrerías, siendo los ferreiros los principales constructores y tañedores. Es este uno de los instrumentos más difundidos en la región, hasta el punto que no se concebía una fiesta sin la correspondiente pareja de gaitero y tamboriteiro. Algunos instrumentistas llegaron a ser muy famosos por la pericia en el manejo de la misma. En Asturias existen varias representaciones antiguas que tienen a la gaita de protagonista, como la de la iglesia de Santa María de Oliva en Villaviciosa, la del libro de la Regla Colorada y las de la sillería gótica de la Catedral de Oviedo. El violín o vigulín alcanzó una gran popularidad en Asturias en el siglo pasado, a pesar de su tardía aparición. Hay muchas referencias en todo el territorio asturiano a violineros, pues así se les llamaba, que tocaban en las romerías acompañados a veces por un bombo, un tambor o una pandereta. Los instrumentos tradicionales han sido en muchos casos menospreciados y arrinconados como viejos trastos. Han tenido que superar las modas musicales foráneas. Todo ello, unido a los cambios de formas de vida, relegaron lo que se conoce como música tradicional. Su recuperación y transmisión a las generaciones venideras es el compromiso que han adquirido algunos instrumentistas, verdaderos valedores de estos bienes culturales.